¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo una ciudad como Bogotá, con millones de habitantes, con decisiones tomándose a cada segundo, recuerda lo que hizo ayer? O hace un año o hace un siglo. Exacto. ¿Cómo sabe a quién le dio un permiso de construcción en 1995 o qué decía un contrato que se firmó la semana pasada? No es magia, para nada. Es una arquitectura invisible. Y hoy vamos a analizar el plano maestro de esa arquitectura. Un decreto del año 2006 que, aunque suene un poco árido, es en realidad el sistema operativo de la memoria de la ciudad. Exacto. Un sistema operativo, me encanta esa analogía. Porque la misión que tenemos aquí es ir más allá de la jerga legal, ¿no? No se trata solo de archivar papeles en cajas. Para nada. Al final del día, esto es para que cualquier ciudadana o ciudadano pueda pedir cuentas, para que el gobierno no pueda simplemente esconder las cosas, y para que la historia no se pierda en un sótano. Claro. Y lo interesante es que este plano no es estático. Ha tenido que evolucionar, y mucho, para no quedarse obsoleto, sobre todo con el tsunami digital. Pues empecemos por ahí, por la base, por el porqué de todo esto. Antes de meterse en los artículos y las reglas, el decreto arranca con una declaración de intenciones, la sección de considerandos. Y hay una frase que me parece que es la piedra angular. Dice que organizar los archivos es una obligación para garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la información. O sea, no es un tema de orden interno, Es que esa es la idea central que lo mueve todo. es un derecho ciudadano. Totalmente. Luego el decreto define los documentos como la racionalidad de la administración pública. Suena un poco denso, pero lo que quiere decir es simple. A ver, Si no hay un registro ordenado de lo que se hace, no hay gobierno, hay caos. No hay forma de auditar, de verificar una promesa. o de aprender de los errores del pasado. Justamente. Claro, eso le da mucho más peso. O sea que Bogotá no estaba inventando la rueda en 2006, sino que estaba, digamos, construyendo su propia versión de un vehículo que ya estaba diseñado a nivel nacional por la Ley General de Archivos. Exacto. Pero le añade ese toque local, hablando de proteger la memoria institucional e histórica del distrito. Eso lo hace sentir como más propio. Es como decir, esta es nuestra historia y vamos a cuidarla con método. Y para lograr ese objetivo tan grande, pues, ¿no bastan las buenas intenciones? Se necesita una máquina. Hablemos de esa máquina. Para poner en marcha toda esta filosofía, el decreto crea una estructura, un motor para organizar la información. Y le dieron una sigla que vamos a escuchar bastante, SIGA. ¿Qué es exactamente esta máquina llamada SIGA? El SIGA es el corazón del sistema en cada secretaría, en cada hospital público, en cada entidad del distrito. En todas. En todas. Imagínalo como el sistema circulatorio de la información. Tiene 3 componentes vitales. ¿Ok? Primero, la unidad de correspondencia. Es el corazón que bombea por donde todo entra y sale oficialmente. Segundo, los archivos de gestión. Que serían como los del día a día. Exacto. Las arterias y venas, los documentos que están en los escritorios, los que se necesitan para trabajar ahora mismo. Y tercero, el archivo central. Es como el banco de sangre, donde se guarda la información que ya no se usa a diario, pero que es vital y debe conservarse por su valor a largo plazo. Un momento, aquí hay algo que me llama la atención. Rebuscando en las fuentes, veo que el texto original de 2006 era como más ambicioso, o al menos más amplio. Sí. Incluía dentro de esta máquina a las bibliotecas y los centros de documentación, pero en una modificación de 2018 lo sacaron. Se enfocaron casi exclusivamente en los archivos. A primera vista parece un recorte, ¿no? Como si le quitaran alcance. ¿Por qué dices que eso es en realidad una señal de madurez y no un paso atrás? Es una pregunta excelente, porque parece contraintuitivo, pero es clave. Es como una startup que encuentra su nicho de mercado. A ver, Al principio, en 2006, querían ser todo para todos. Bibliotecas, centros de documentación, archivos, todo junto. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que su verdadero poder, su valor único, estaba en una sola cosa: dominar el ciclo de vida del documento oficial, ya veo. desde que nace hasta que se destruye o se conserva para siempre. Al especializarse, pasaron de ser un concepto vago a una herramienta de precisión para la transparencia. Se volvieron expertos en su campo. Entendido. Es la diferencia entre ser un todero y ser un cirujano. Y para que esa cirugía de precisión funcione, me imagino que se necesita un director de orquesta. Por supuesto.
El decreto establece que cada entidad debe tener una oficina con autoridad suficiente para manejar su propio sistema, pero todas responden a una batuta central, el Archivo de Bogotá. Claro. Sin esa cabeza visible con poder real para establecer las reglas, cada entidad sería una orquesta tocando una canción diferente. Y el resultado sería puro ruido. Me gusta esa analogía, pero una orquesta no es solo el director. Quienes tocan los instrumentos, define el decreto quiénes son los responsables de que esta música suene bien en el día a día. Absolutamente. Y aquí toca un punto fundamental. El decreto exige que al frente de este sistema en cada entidad haya un profesional idóneo. Y no lo deja al aire, ¿eh? Lo define. Sí, especifica que debe ser alguien con título en archivística y experiencia. Y esto es un cambio de paradigma, ¿Por qué? porque saca la gestión de archivos del rincón de las tareas administrativas que nadie quiere hacer y la convierte en una profesión técnica respetada. Reconoce que para esto se necesita saber de clasificación, valoración, preservación digital. No es algo que pueda hacer cualquiera. Eso suena ideal, pero seamos realistas. El decreto también dice que los servidores públicos son responsables de la producción y gestión de los documentos. No es pedirle demasiado al funcionario promedio que ya está sobrecargado, que además sea un archivista experto para cada correo que envía. Uf, ¿Cómo se implementa eso en la práctica sin que se vuelva una carga imposible? esa es la tensión constante y el mayor desafío. La ley pone la responsabilidad en cada individuo, sí. Cada funcionario es el primer eslabón de la cadena. Pero claro, no se espera que sean archivistas profesionales. Entonces, ¿cómo funciona? La clave está en la implementación, en tener sistemas sencillos, en dar buena capacitación y, sobre todo, en crear una cultura donde se entienda que organizar la información no es una tarea extra, Sino que es parte del trabajo. es parte esencial de un trabajo bien hecho. Pero es un cambio cultural que toma años y que depende de que las herramientas sean intuitivas. O sea, tenemos la estructura, el SIGA y los responsables, desde el profesional hasta el funcionario. Pero para que toda la ciudad orquesta toque la misma melodía, hacen falta partituras comunes. ¿Cómo se estandariza esto? Ahí entra otra pieza clave, el cuadro de clasificación documental. Suena muy técnico. El nombre es técnico, pero la idea es muy simple. Piensa en esto como la diferencia entre un cajón de calcetines desordenado y uno con separadores. Ok, me gusta. El cuadro de clasificación son esos separadores para toda la ciudad. Obliga a que un contrato de obra siempre vaya en el mismo compartimento, con el mismo código, sin importar si lo firma la Secretaría de Salud o la de Movilidad. Sin eso, encontrar algo sería una misión imposible. Y la transparencia se quedaría solo en el papel. Exacto. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque entra en juego la tecnología. El decreto original de 2006 hablaba de forma muy general. Decía algo como promover el uso de software. Sí, muy vago. El mundo cambió radicalmente. Totalmente. La modificación de 2018 es una bofetada de realidad del siglo XXI. Ya no habla de software genérico. Exige que las herramientas sean compatibles con un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, un SGDA. SGDA. Esto es el reflejo de una administración que se dio cuenta de que la batalla ya no estaba solo en las bodegas llenas de papel. El verdadero desafío ahora es domar el monstruo digital. Los correos electrónicos, los archivos de Word, las bases de datos. Toda esa información que nace digital y muere digital. Digitalmente en 2024 sea legible y verificable en 2084. Uf. La tecnología cambia a una velocidad brutal. Un disquete de hace 20 años, hoy es un posavasos. Piensa el decreto en la obsolescencia de los formatos. Planteas el problema del $1.000.000 para los archivistas de todo el mundo. El decreto establece el qué, o sea, hay que preservar lo digital. Pero el cómo. El cómo es el desafío. Es un desafío constante, sí. No es una solución que se escribe en una ley y ya. Implica estrategias de migración de formatos, de emulación de software antiguo. Es una carrera armamentista contra la obsolescencia tecnológica. El Archivo de Bogotá tiene esa tarea titánica de estar siempre actualizando esas partituras para que la música del futuro pueda leer las notas que escribimos hoy. Incluso se meten en cómo se contratan estos servicios. Un artículo, modificado tan recientemente como en 2023,
Obliga a que cualquier empresa externa que se contrate siga al pie de la letra los lineamientos técnicos del Archivo de Bogotá y del Archivo General de la Nación. Es que era un punto débil. Se dieron cuenta de que de nada servía tener reglas internas muy estrictas si luego se contrataba a un tercero que no tenía idea y podía perder o dañar información crítica. Es como un cortafuegos. Exacto. Se asegura que la tercerización cumpla con los mismos estándares de calidad y seguridad, protegiendo la memoria de la ciudad incluso cuando está en manos de privados. Pero este decreto no solo miraba al futuro, tenía que lidiar con los fantasmas del pasado. Hay un artículo que habla de organizar los fondos documentales acumulados. ¿A qué se refiere esto? A limpiar el desván de la ciudad. Exactamente. Pero un desván del tamaño de un estadio. Cuando hablamos de fondos acumulados, la gente se imagina cajas con polvo, pero la realidad es mucho más caótica. Es el fantasma de todas las administraciones pasadas. ¿De verdad es tan grave? He visto bodegas con documentos históricos cruciales para litigios de tierras apilados junto a facturas de cafetería de 1985. El decreto básicamente obligó a la ciudad a hacer un exorcismo administrativo. Un exorcismo, me gusta. Dio un plazo, que se extendió hasta 2010, para ponerle orden de sus fantasmas. Fue una tarea monumental, pero era imposible construir un futuro organizado sobre cimientos de desorden. Entonces, cuando uno une todas las piezas, este decreto deja de ser un texto legal aburrido y se convierte en el diseño de un sistema nervioso para una metrópolis. Un sistema diseñado para la transparencia, la eficiencia y, fundamentalmente, para tener memoria. Y lo más fascinante, para mí, es su carácter de organismo vivo. Tantos artículos modificados, derogados, especialmente con las grandes actualizaciones, no son una señal de que el original fuera malo. Al contrario. Al contrario, demuestran que es un marco que ha sabido adaptarse. Entendió que las reglas para gestionar el papel no servían para el mundo digital y tuvo la flexibilidad para transformarse. Es una lección de cómo las políticas públicas deben evolucionar o morir. Lo que nos deja una reflexión final. Este sistema complejo, con sus siglas profesionales y reglas, es la infraestructura invisible que nos permite ejercer un derecho tan fundamental como el de la información. Cada vez que un periodista investiga un contrato, que un ciudadano pide ver un permiso de construcción antiguo o que un historiador reconstruye un pedazo del pasado de la ciudad, hay una estructura como la que describe este decreto funcionando en silencio detrás. Y eso me deja pensando, ¿qué tesoros de información, qué historias no contadas o qué datos cruciales para planificar el futuro de Bogotá están ahora a nuestro alcance gracias a esta labor sistemática y a menudo invisible de organización?